El narcisista es hipócrita por naturaleza. Jamás es coherente con lo que predica. Esas proyecciones de todo lo que hacen, de lo que se supone que tú debes ser, de lo que él o ella desde su narcisismo espera que tú seas, son siempre un reflejo de lo que él o ella jamás será. Podemos encontrar personalidades narcisistas en cualquier ámbito, de cualquier género. Los solemos detectar más frecuentemente en relaciones que son más íntimas, más cercanas, como puede ser en una relación de pareja, en la familia, un jefe en el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de narcisistas que son, por ejemplo, líderes de una comunidad? Esas profesiones que son tan atractivas para ellos, ¿no? Como la política, la medicina, la religión. El objetivo de la mayoría de narcisistas y, por supuesto, de los psicópatas integrados es siempre confundirse camaleónicamente con los demás, utilizando siempre esa fachada que en el caso de los narcisistas religiosos les es de mucha utilidad. Se disfrazan de ese buenismo, esa falsa empatía, ese falso altruismo. Por ello, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante y que afecta a muchísimas personas, y son esos lobos disfrazados con piel de cordero, los narcisistas en las iglesias. Para los que no me conocéis, soy Marta, soy profesional de la salud y coach especializada en abuso narcisista y psicopático. Uno de los ámbitos en los que vamos a encontrar más personalidades de la tríada oscura, es decir, personalidades narcisistas, psicopáticas, maquiavélicas y sádicas, es en el ámbito religioso. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque el narcisista religioso automáticamente, por el hecho de ser un miembro del clero, se convierte en un hombre santo y en nombre de Dios, como os decía, automáticamente tiene esa fachada de una integridad moral intacta, incuestionable e intachable, siendo esa persona que cuida de los más vulnerables, y todas las personas que están a su alrededor también automáticamente le conceden esa grandiosidad, ya que se supone que es una persona altruista, compasiva y empática, ¿cierto? Con esto no estoy generalizando, ni es mi intención hacerlo, ni estoy afirmando que todos los líderes religiosos son narcisistas. No, por suerte, siempre encontramos buenas personas que genuinamente quieren ayudar a los demás. Pero ciertamente, en la religión encontramos a muchos de ellos y de ellas. Y por ello creo que es muy importante poder hablarlo. El testimonio de hoy es un muy buen ejemplo de una triste realidad en la que encontramos muchísimos casos. Hoy Paula va a compartir con nosotros su experiencia de cómo todo su mundo se desmoronó al caer en las garras de un depredador disfrazado de pastor. Veremos cómo siempre se cumplen todas esas etapas de lo que es el ciclo de abuso narcisista. Esa fase inicial de love bombing, la devaluación, descartes y hooverings. A Paula le costó muchísimo salir de toda esa distorsión, de esa vergüenza tóxica, de ese miedo y sobre todo de esa culpa que sentía en una situación de indefensión aprendida y también de mucha disonancia cognitiva. La historia de Paula es una historia de mucha superación, logró escapar y además logró denunciar a ese personaje. Un caso, el de hoy, que no tiene desperdicio. Si estás en una situación similar, te invito a que lo dejes en los comentarios para que podamos alzar nuestras voces y compartir y concienciar también a muchas personas que todavía no entienden lo que les está pasando. Os recuerdo que si necesitáis ayuda profesional, podéis poneros en contacto conmigo enviando un email a comunidaddae@gmail.com para pedir una consulta privada online. Si quieres aprender cómo funciona el abuso psicopático, el abuso narcisista, suscríbete a este canal, donde cada semana ofrecemos un contenido enfocado a la educación y el conocimiento a través de experiencias reales y que nos ayudan muchísimo a la hora de detectar este tipo de personalidades, esas banderas rojas, esas técnicas de manipulación
y sobre todo las secuelas que sufren este tipo de víctimas en concreto. Como siempre, agradeceros vuestro apoyo, vuestro cariño. Os leo en los comentarios y ahora sí, y sin haceros esperar más, vamos con nuestro testimonio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad DAE. Empezamos. La entrevista y el contenido de este vídeo tienen como única finalidad educar y ayudar a identificar situaciones de maltrato. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende desde dónde nos estéis viendo. Hoy tenemos como invitada a Paula. Paula vive en Florida, Estados Unidos. Buenos días para ti, Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muy buenos días para ti, Marta. Gracias por esta oportunidad. A ti, de verdad, Paula, que estoy súper agradecida porque ya conozco tu historia y creo que es un testimonio imprescindible en nuestra comunidad DAE porque es un tema que se habla poco, se habla muy poco y hay mucha gente que está en esa misma situación que tú viviste y lograste salir de ahí y lograste despertar de esa situación. Así que muy agradecida, Paula, porque tu testimonio yo creo que va a ayudar a muchas personas, va a dar muchas herramientas, personas que están atrapadas y no entienden qué les está pasando. Así que muy agradecida, de verdad. Gracias a ti. Empiezo diciendo que antes de dar mi testimonio, quiero dejar saber que no, con mi testimonio no quiero generalizar que todas las personas en el entorno religioso sean de la misma manera. Tampoco quiero generalizar. No quiero generalizar de que esto es una situación que solamente es en una iglesia. Es como hemos visto en testimonios anteriores, puede pasar en una casa, en un trabajo, en cualquier medio. Y eso es algo que quiero realmente que pues todos tengamos conciencia de esto. Y por qué yo decidí dar este testimonio es que porque muchas veces no te imaginas el entorno y el alcance que pueden tener tus palabras para poder ayudar a alguien. Y fue un video como este que me ayudó a abrir los ojos de mi realidad en el momento en el cual yo estaba pasando por una experiencia como esta. Entonces espero que este video también pueda llegar a alguien que lo necesite y que realmente le pueda ser de mucha ayuda, como me pasó a mí también. Como le estaba diciendo a Marta, yo realmente fui víctima de un narcisista psicópata dentro de una iglesia. Un narcisista muy psicopático Muy y hoy psicopático, vamos a sí. hablar, como muy bien dices, no todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo No, es no todo así, el ni mundo, estamos sí. pretendiendo Sí. dar este mensaje, todo lo contrario. Estamos intentando hablar de No, esos lobos disfrazados de piel de cordero, que están en todos lados, pero correcto, en correcto, sí, la religión y en las iglesias se sienten muy cómodos porque sí, tienen mucho combustible y tienen un poder y un control sobre muchísimas personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces correcto, vamos a empezar con tu testimonio y vamos a poder hablar de estos personajes para poder reconocerlos, para poder correcto, entender y para correcto, entender cuándo hay que escapar de ahí, cuándo hay que salir. correcto. Vamos allá. Primero, para que podamos entender, atrás de todas, diría, psicópata o narcisista, siempre va a haber una víctima que está vulnerable, en cierta manera. Entonces, si es que esta persona tiene todo el entorno vulnerable, somos más propensos a ser víctimas. En mi caso, yo llevaba dentro de esta comunidad por muchos años, con decirte que yo había crecido, me había casado dentro de la comunidad, mis hijos crecieron dentro de la comunidad, mi vida entera era en torno a esta comunidad. Llegué al punto en que empecé a trabajar, ya llevaba muchos años trabajando para esta comunidad, era parte del staff en la parte de contabilidad, entonces prácticamente eran 7 días a la semana, 24 horas al día. Entonces,
Cada vez que respiraba, era la iglesia. Tenía que hacer algo, era la iglesia. Entonces, mi vida era completamente la iglesia, ¿no? No quiere decir que eso sea malo, sencillamente es que no podía ver más allá de la maldad de una persona como esta. Me imaginaba que la gente mala existe fuera de la iglesia cuando también puede estar dentro y tenemos que ser muy, pero muy precavidos con eso. Sabía que había habido ciertas situaciones dentro de, pues, o diría yo, hubo situaciones con niños y todo lo demás, y uno nunca se imagina que un adulto puede también llegar a ser víctima de algo como esto. Pues la razón la que voy a decirle cómo se llevó a todo es para que se den cuenta que si te está pasando a ti, si tú estás viviendo como una experiencia como la mía, no es tu culpa, no estás haciendo nada malo, sencillamente abre los ojos y date cuenta, sí, realmente tengo que tomar acción para yo salir de una situación como esta. En primer caso, no tienes tú la culpa, no tienes la culpa. ¿Cómo empezó todo? Yo estaba trabajando, era en el 2019, y esta persona llegó enviado de otra comunidad. Esta persona estaba ayudando diría yo, al pastor principal de la comunidad. Era como el asistente del pastor, ¿no? Entonces, no estaba como para quedarse por mucho tiempo, sino era como una manera de pasar cierto tiempo para ayudarle mientras decidían dónde lo iban a enviar a él. Se veía muy buena persona. Yo siempre de por sí traté de mantener siempre mi respeto y mi espacio. No me gustaba involucrarme mucho con el clérigo porque prefería mantener mi energía con la comunidad. Yo daba clases bíblicas, ayudaba a los niños y mi entorno era más con los niños, puesto que mis hijos crecieron ahí y mis hijos eran parte de la comunidad también. Entonces, las personas lo veían como una persona buenísima. De por sí, él se presentaba como una persona que tenía dinero, pero que dejó toda esa estabilidad económica para servir. Entonces, imagínate cómo uno lo va a ver. Wow, una persona que sacrifica su estabilidad económica para poder ayudar a las personas pobres o necesitadas espiritualmente. Entonces, Claro, de por qué sí ya, empático, qué ser más bueno y qué sumamente, es que empático, ¿no? Y nada que ver. súper como una persona que viene a salvar, ¿no? Porque Totalmente. lógico, uno se imagina, una persona con dinero lo tiene todo, entonces, ¿qué es lo que Altruista. busca? Súper altruista. Entonces, la gente que empezó a conocerlo, empezaron a venir hacia mí, que me conocían, decían, wow, qué persona más buena, una persona que sumamente le gusta darse, es un ángel de Dios, un enviado de Dios. Y había una dinámica difícil ahí, porque nosotros ya habíamos tenido asistentes de pastores, pero que no se mantenían, no se quedaban. Y eso era porque el pastor en sí también era narcisista en cierta manera. Cada vez que venía un asistente pastor y tenía ciertas cualidades que superaban a este pastor, entonces se sentía como medio celoso, había mucha fricción entre ellos, había muchas peleas y realmente no duraba. Creo que yo en los 13 años que llevé trabajando ahí, creo que uno duraba como año y medio máximo, no aguantaban y decidían irse a otras comunidades, porque el pastor era súper narcisista, tenía que ser todo como él decía, tenía que ser todo como él quería. Si algo no era como él quería, usaba mucho la venganza emocional, los gritos, las humillaciones. Y yo pensaba que eso era normal, fíjate, porque llevaba ya tantos años trabajando en un ambiente así, que yo pensaba, es normal que un jefe te grite, es normal que un jefe te humille. Y no, realmente no lo es. Cuando una persona es jefe y es narcisista, lo menos que va a querer es darte tu lugar como persona, como empleado. Va a cortar todos los límites, va a cortar todo tipo de boundaries, como no sabría cómo decirlo en español. Los Esos límites. límites, sí, esos límites van a ser cortados desde el primer momento y si tú empujas, esas personas te van a humillar, estas personas te van a hacer de menos y entonces esas son banderas rojas que tenemos que tener muy en cuenta dentro de lo que es el aspecto de empleado a jefe, ¿ok?
Y esa era la dinámica, todo era en torno a esa persona. Si yo cometía, por ejemplo, un error en contabilidad, la primera preocupación es, ¿qué va a pensar la gente de mí? O sea, yo cometí el error, pero él se preocupaba de que, ¿qué va a pensar la gente de mí? Que los empleados míos no son buenos suficientemente, ¿no? O sea, uno no podía cometer errores porque el error lo cogía él muy personal, porque él iba a quedar mal. Entonces, Ujú. todo el entorno de esa persona. Entonces, cuando llegó este asistente de este pastor, la comunidad estaba súper contenta porque veían como un enviado de Dios, una persona que, wow, lo necesitamos hace tiempo, y tenía todas las cualificaciones que necesitaba la comunidad, de hablar el inglés, que no habíamos tenido eso antes, y de persona que estaba siempre abierta a ayudar, ¿no? Era una persona que estaba supuestamente siempre abierta a ayudar. ¿Cómo empezó realmente la dinámica con él? Es que él empezó a ser demasiado amable y de cierta manera yo no lo hallé tan bien porque no me sentía cómoda. Era como que algo que yo nunca había percibido de un, diría yo, pastor o asistente pastor de esa manera. Él empezó a traerme comida y yo al comienzo no la aceptaba, pero luego él decía, pero no solamente te traigo comida o almuerzo a ti, yo le traigo a tal persona, le traigo a tal fulanito, y se tornaba de esa manera. Entonces, al comienzo como que, ok, está bien, empecé, ok, vamos a aceptar ese almuerzo, ¿no? Luego empezó a invitarme a salir a almorzar durante las horas de trabajo, en la cual yo no aceptaba. Entonces buscaba a otra persona que me invitara a salir a almorzar con él para que él pueda básicamente tener más cercanía conmigo. Y yo no me sentía cómoda, yo ya sentía como que algo no iba bien, pero a la vez esta persona siempre decía, yo no lo hago solo por ti, lo hago por otras personas también, ¿ok? Luego, ¿qué hacía? Luego me trataba de ser amable, como que preguntaba, ¿cómo está tu familia? Trataba de averiguar cómo estaba mi entorno en ese momento, que si yo ya era casada, si no era casada. Empieza ese love bombing y Correcto, empieza también ese estudio de vamos a ver a mi nueva presa, a ver sí. cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus cosas que puedo usar posteriormente para jugar con mi nuevo objeto, ¿no? Mi nuevo juguete. Correcto, correcto. Entonces, cuando él sentía como que no podía entrar a mí, usaba a otras personas para que pudiera tener acceso a mí, como compañeros de trabajo o personas de la comunidad, ¿ok? Entonces, llegó al punto de que me acuerdo una vez que estaba yo almorzando y le pidió a una compañera de trabajo que me dijera para ir a almorzar. Y cuando yo dije que no, él me llamó a su oficina y me dijo, me enfrentó y me dijo, tú te crees muy especial, tú te crees que amas a Dios, pero tú no amas a Dios. Porque si tú amaras a Dios, tú quisieras estar cercano a la gente que está cerca de ti. Y cuando alguien te invita a comer, no es porque tú seas más que nadie, es porque esa persona realmente lo hace con humildad. O sea, me enfrentó. Yo me sentí tan mal porque en ese instante yo dije, wow, ¿será que quizá yo no estoy viendo la persona que debería de ser? O sea, en pocas palabras, no estoy siendo la cristiana que debería de ser porque pues no estoy aceptando a las personas, ¿no? Soy Estoy una básicamente desagradecida, o además. sumamente, sí, o malagradecida o sencillamente no soy una persona abierta a otras El personas. problema es tuyo. Entonces, sí, el problema era yo. Exacto. Y cuando él me dijo eso, como que me contradijo lo que realmente yo tenía firmemente nunca hacer, o sea, no acercarme tanto. Y Y ese día acepté salir a almorzar con ellos. exacto, lo Sí, consigue. Ese día sí, aceptas. lo Aquí está. consiguió. El Sí, narcisista lo que va a hacer es presionarte hasta que cedas. ¿Y cómo correcto, lo hace? Pues haciéndote dudar de ti misma, correcto, cuestionarte a ti misma, porque jamás es responsable de nada. Él jamás es responsable de nada. Siempre es esa víctima la que tiene que adaptarse y tiene que cambiar. Ellos no.
Entonces, correcto. siempre a través de esa culpa, esa proyección de culpa, lo que consiguen es eso, es que la víctima se sienta culpable, se cuestione, pero ellos son incuestionables. Y más Correcto. una persona que está en esa situación de superioridad, que es Ujú. una Sí. figura que está por encima, es decir, pueden Sí, abusar de ese poder técnicamente con tiene. impunidad, porque claro, en teoría son personas que tienen una moralidad incuestionable. Correcto, porque no solamente está el aspecto del poder de ser tu jefe, pero en el momento también asumió el poder de ser un guía espiritual a las personas. Entonces, usó toda esa ventaja de poder contra mí para cuestionar quién realmente era yo y para cuestionar cuáles eran realmente mis límites. Entonces, al romper eso, entonces me cuestioné a mí misma, pero a la vez también pudo él tener más acceso a quién yo era. Me acuerdo cuando fuimos a este almuerzo, empezó a preguntar quién yo era, empezó a preguntar más acerca de mi familia, empezó a preguntar más acerca de mi esposo. Y si tú te das cuenta, si estás en una conversación normal, tú pensarías, oh, es cualquier persona que está tratando de conocer a su empleado que está trabajando con él. O no solo eso, a ese miembro de la iglesia que es parte de la comunidad. Y yo era una persona sumamente activa en la comunidad, o sea, diría yo que casi todo mundo me conocía, no solo por estar en la comunidad, pero también trabajar dentro de la comunidad. So, yo tenía mucho acceso a mucha gente dentro de esa comunidad. Entonces él empezó a preguntar, lógico, me trataba sumamente bien. Una de las cosas que él se podía manifestar era que cada vez que salían a comer, él le encantaba dar $200 de propina al mesero, algo sumamente que nunca lo había visto. Yo decía, wow, esta persona realmente sí tiene dinero y esta persona sumamente le gusta dar a las personas. Y él decía, no, es que a mí me gusta dar a las personas cuando ayudan o porque estas personas no tienen los mejores trabajos. O sea, se quería hacer ver bien en todo aspecto. Esa Y fachada, así, esa fachada. correcto. Y entonces se fueron dando estas invitaciones, siempre aceptaba con alguien más, realmente no me sentía cómo hacerlo sola, hasta que un día yo estaba allí, yo usualmente salía a buscar a mi pequeño, a mi hijo menor, a la escuela, y hasta que un día yo estaba saliendo y yo no me había dado cuenta que él me estaba esperando en afuera. Y él me dice, quiero acompañarte porque se había enterado que yo iba a buscar a mi hijo. Entonces él me dijo, quiero acompañarte a buscar a tu hijo. Y yo iba realmente, iba tarde. So, en el momento yo le dije, no, no se preocupe, o sea, ¿cómo se le ocurre? Es algo que me había sumamente sorprendido. Yo nunca me hubiera imaginado algo de eso. Y entonces él me dice, no, 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 es que no tengo nada que hacer. Y en vez de quedarme sin hacer nada, pues yo te puedo acompañar. Honestamente, no le di mucha mente a eso porque yo ya iba tarde y ya mi hijo me estaba esperando. Entonces yo dije, bueno, son como 10 minutos, lo llevé conmigo y él aprovechó para poder también entonces hacer más preguntas, que en qué trabaja tu esposo, a qué hora viene, y mi esposo trabajaba viajando. So, había días que él no estaba en casa. Diría yo que había días más que no estaba en casa que estaba, o sea, iba semanas que no llegaba a casa. Entonces, uno nunca se imagina que una persona como esta va a tener doble intención a las preguntas que te está haciendo. Lo que yo me imaginaba era, wow, un pastor que realmente está tratando de conocer su oveja por alguna razón, no es que está haciendo una persona que está siendo alejada de su comunidad, sino que se le gusta acercar a la comunidad. No, no le vi nada al respecto. No, Entonces, no, en no, ese momento no sabes que es ese lobo que no, está no. intentando pues tener a sus Sí, ovejas me controladas. sentía un No, poco no te lo incómoda, puedes. pero no me imaginaba por nada. Entonces, las preguntas que hacía, yo era muy respetuosa y muy, sí, sí, pastor, o sí. Nunca le hablaba de
¿cómo se dice? Directo, siempre le hablaba de usted, ¿no? Entonces, trataba de mantener siempre el respeto. Recogimos a mi hijo y pues lo llevé a casa y entonces me tocó volver al trabajo porque eso es lo que yo hacía. Lo recogía, lo dejaba a casa porque ya él tenía la edad para quedarse solo. Y yo me volví al trabajo y volvimos juntos. Y entonces él empezó a tratar de hacer lo mismo más seguido y era sumamente incómodo. Y me acuerdo que la vez que yo le dije, pero no lo tiene que hacer, él siempre insistía, por favor, déjame hacer mi ministerio. Eso era lo que él decía, que lo dejara hacer su ministerio, que a él le gustaba en cierta manera acercarse a la gente de su comunidad. Yo, ok, bueno. Cómo justifican todo lo que es cruzar tus límites y lo rápido que va. Te das cuenta demasiado rápido. Que no te das cuenta sí. y ya está ahí acompañándote a buscar a tu hijo. Correcto. Y no tienes tiempo de pensar porque te lo encuentras ahí. No, y es que también en el momento creo que uno peca de ingenuo. Como decía, como mi ambiente completo era la iglesia, nunca me imaginaba de que algo así tenía una motivación detrás. Entonces, me acuerdo que ya habían llegado, la comunidad celebraba lo que le llaman un tiempo de festividad, donde hacíamos como un tiempo de carnaval, diríamos, para recaudar fondos. Ese día fue un día sumamente incómodo porque a donde yo iba, esta persona me seguía. Y era sumamente incómodo porque estaba yo con mi familia y él siempre estaba encima. Y él se notó como que no me sentía sumamente mal. Y él vino a mí y de nuevo me enfrentó y me dijo, tú no sabes, yo sé que tú te sientas incómoda, pero tú no sabes que nosotros los pastores nos sentimos solos. Somos personas que dejamos toda nuestra familia para estar con la comunidad. Y si yo estoy detrás de ti es porque yo soy nuevo en esta comunidad y no conozco a nadie y me siento solo. Oh, Como pobre quien mártir, diciendo, pobre mártir correcto, y vaya pity play y cómo funciona de bien el pity play, con una persona correcto. empática. A mí me da vergüenza porque, lógico, como él tratando de estar muy cerca de mí, delante de mi esposo y de mis hijos, estar totalmente siguiéndome. Pero cuando él me dice eso, yo dije, wow, quizá estoy pecando de falta de caridad. Estoy tomando esos mensajes que quizá lo único que él quiere es un poco de compañía y yo lo estoy malinterpretando. Entonces empecé a cargar eso dentro de mí, como que era yo la mal pensada, era yo la que estaba quizá pensando cosas que no debería, entonces soy yo la del problema, no sé, soy yo la del problema, ¿no? Fíjate el juego del narcisista, que es el yo abuso de ti y luego Correcto. cuando tú te sientes mal, encima utilizo yo lo hago por ti, esto es mi función, cómo lo justifican, cómo siempre justifican el abuso y te Correcto. hacen sentir mal porque te están haciendo daño y tú estás reaccionando a ello, pero Sí, encima te proyectan esa responsabilidad sobre ti. y en este caso, quizá para muchas personas puede ser un poco estúpido, diría, no sé si es una palabra muy fuerte de usar, pero que te diría que no lo es, porque ellos tienen una motivación al respecto de todo lo que están haciendo. Tú no te das cuenta que te está llevando a un punto hasta que estás en ese punto. O sea, Correcto. nada va a subir de 0 a 10 en una escala promedio, no, va a ser de 0 a 10 inmediatamente. Es un Entonces, gota a gota y es muy gota a gota, sutil y está correcto. disfrazado de bondad. Sí, Cuidado. correcto. Y en este caso, él cuestionaba mi fe para poder contradecir mis creencias, para poder contradecir mis valores y hacerme responsable de que si yo estuviera pensando mal, no era él el problema, era yo, ¿no? Correcto. Porque yo era la mala en Eso ese caso. esto tiene nombre y esto se llama gaslighting. Cuando te Correcto. hacen dudar de tu propia realidad y empiezas a cuestionarte tus creencias, tus propios límites, empiezas a bajar todas las barreras porque no entiendes, estás confundida y se aprovechan, ellos te llevan hacia esa confusión y te llevan a ir despersonalizándote y dejas de Sí. ser la que eres tú para estar a la altura de esa persona a la que respetas y a la que te está
diciendo que todo lo que hace lo hace desde esa bondad, desde Correcto. ese buenismo. Y entonces, claro, Desde este que supuestamente él tiene internamente, yo tengo una misión que Dios básicamente ha enviado a esta comunidad para poder ayudar, ¿no? Entonces, básicamente, él usaba eso con todo el tiempo contra mí. Luego, después de eso, como que él se dio cuenta que ya había roto otra barrera que yo estaba empujando, pero desde ese momento ya él se sentía como en el derecho de a hablar más conmigo, estar más conmigo, me seguía donde yo estaba y ya no podía decir nada porque ya me puso ese punto de vista, esa responsabilidad dentro de mí, donde, wow, no lo está haciendo porque se siente solo, ¿no? Llegó el momento en que me habían dicho la gente de la comunidad que a él le gustaba dar regalos y yo noté como que le daba regalo a tal persona, le daba regalo a otra persona y todo el mundo decía que caricativo era él. Me acuerdo que él se enteró, porque yo estaba hablando con un compañero de trabajo, de que yo estaba buscando un rice cooker, una olla para hacer arroz, ¿no? Porque lo necesitaba para mi casa. Entonces, de un momento a otro, al día siguiente, él apareció con esa olla en la oficina. Me sentí tan como que, ¿cómo es posible? O sea, nunca me hubiera imaginado de que algo así iba a pasar. Cuando él llega con eso, él llega súper contento y lógicamente yo no lo esperaba. Algo que yo había aprendido de mis padres, nunca acepte regalos de un hombre porque siempre hay motivaciones para atrás. Y vuelvo de nuevo detrás de mis valores, ¿no? Entonces me acuerdo que yo averigüé más o menos cuánto costaba esa olla y yo saqué dinero del banco y yo le dije, muchas gracias, realmente no tuvo que hacerlo, pero bueno, aquí está el dinero. Eso fue como darle una bofetada en la cara a él, pero me la cobró bien brutal porque en ese instante esa persona me dijo, tú eres una malagradecida, tú no eres una persona humilde, porque una persona humilde y una persona que ama a Dios sabe aceptar, sabe dejarse ayudar. Y yo lo único que estoy tratando es de ayudarte. Yo me enteré que tú necesitabas esto y esa es la manera como tú me pagas. Tienes que ser más humilde. Entonces pone de esto, nuevo. exacto, esto es el refuerzo intermitente. Funciona Sí, muy bien para atrapar porque de repente te están haciendo una alabanza para que los idealices, pero si tú no bailas al mismo son que ellos, entonces no lo soportan, no soportan que les pongas un límite. Para él, que tú le correcto, pagues ese dinero cuando él está intentando que le idealices, es algo que no va a tolerar. Entonces es cuando correcto. reaccionan de esta manera y con estas rabietas, ¿no? Se podría decir. Y se tornó muy difícil porque en ese instante me cuestioné yo una vez más, wow, realmente quizá en todo este proceso que estoy yendo a la autodefensiva, quizás soy yo la persona que está mal, quizás soy yo la persona que realmente no entiende el valor de dar, el valor de recibir y el valor de realmente amar a Dios, ¿no? Entonces, después de esto, él empezó a empujar más, a tratar de acercarse más dentro de mi familia. Entonces, él se enteró. Antes de eso, él se dio cuenta que mi teléfono estaba roto. ¿Ok? Yo tenía toda el screen del teléfono completamente quebrado. Él, una persona sumamente, como se enteró de la olla, se dio cuenta del teléfono, una persona muy observadora, entonces me dijo, yo tengo un teléfono. Y porque yo suelo cambiar teléfonos cada año. Yo tengo un teléfono, si tú quieres, yo te doy uno. Y yo le digo, padre, yo no se lo puedo aceptar, no se lo puedo aceptar gratis, yo se lo puedo quizá comprar, pero no lo puedo aceptar gratis. Él me dijo, no, no te preocupes. Yo le digo, bueno, si usted me lo vende, yo le acepto. Y realmente no tenía dinero para comprar un teléfono nuevo. Entonces, yo decía, si él me lo va a dar y es usado, no lo necesita, pues yo lo puedo comprar, quizás sea más barato, ¿no? Entonces él me dice, ok, está bien. Entonces, quedamos en que él me iba a traer el teléfono, pero de pronto él se había ido de la oficina y me llama por medio del teléfono de la oficina y me dice, yo tengo el teléfono listo para ti, pero necesitas venir a buscarlo
por donde yo vivo. Él no vivía dentro de la comunidad, él vivía en unas casas personal que era, creo que de sus padres. Entonces él me dice, tú tienes que venir a buscar el teléfono. Y lógico, yo dije, no, yo, si yo voy, voy a ir con alguien. Entonces digo, bueno, padre, cualquier cosa, yo voy a ir con otra persona. Entonces yo llevé a mi hijo. Yo no me atreví a ir solo. Y cuando él se enteró que yo iba a ir con mi hijo, me dijo, vamos a encontrar mejor en el supermercado de tal lugar, porque ahí es donde voy a estar en esa área. Entonces me pareció mejor porque era un lugar público, ¿no? Entonces yo fui a buscar el teléfono y me acuerdo que él sacó la caja y él me lo dio. Y yo miro y digo, pero esto es un teléfono nuevo, yo no puedo aceptarlo. Y él delante de mi hijo me dijo, eso es un teléfono que yo lo compré para ti y déjame por favor hacer las cosas que Dios me pide en mi corazón, ¿no? En cierta Wow. manera, ¿no? Entonces yo me quedo fuera, una vez más me dejó desarmada porque usó de nuevamente a Dios para poder lograr lo que él buscaba en ese momento, que era darme un teléfono. Lógico, yo no tenía el dinero para, como yo había hecho con la olla, te voy a dar un dinero para la olla. No podía hacer por el teléfono porque, lógico, el teléfono costaba un poco más, mucho más de lo que yo podía pagar. Y pues mi hijo estaba contento porque ya iba a tener un teléfono nuevo. Y Empieza pues esta no, triangulación, ¿eh? Y fíjate sí, cómo ya empieza también sí, el hecho de usar esa fachada de buena persona con tu hijo. Es una manera de que tu hijo también lo vea con buenos ojos, que es lo que le interesa. Fíjate cómo sí, manipulan a través de los hijos, que son vulnerables y fáciles de manipular para un personaje correcto. así. Y esto también lo hacen para que tengan pues más apoyo y sea más creíble esa fachada de buena persona. Y así se vio en ese momento. Marta, te digo que la cara de mi hijo fue de tanta alegría de ver a un pastor básicamente dando algo que nunca se había visto, sin supuestamente ningún tipo de motivo, ¿no? Ningún tipo de agenda por detrás. Entonces yo acepté el celular, realmente me sentí muy agradecida, pero en ese momento me di cuenta, wow, ¿será que realmente es una persona buena, ¿no? Una De persona nuevo, que, la duda, sí, ¿eh? Tu intuición te estaba intentando decir desde el principio, fíjate. correcto, Pero claro, como te están manipulando, entras en esa disonancia cognitiva. Y correcto. empiezas a decir, esto no me gusta, pero al mismo tiempo es muy bueno. Y Sí, ahí, sí. Entonces empezó mucha contradicción interna en mi parte, ¿no? Luego, después de ese momento, lógicamente, él ya se sentía un poco más cómodo conmigo, o ya se sentía con más accesibilidad hacia mí, porque ya le había aceptado algo sin yo darle nada para atrás, ¿no? Nada a cambio. Entonces, de esa manera, él empezó a tratar más de averiguar quiénes eran en mi entorno más cercano. Me acuerdo que le comenté, y él me dice, ¿qué tú vas a hacer este fin de semana? Le dije que iba a ser cumpleaños de mi hermana, y él no esperó, y él me dijo, ¿por qué no me invitas? wow, Y yo, ok. Pero fue un poco chistoso porque cuando yo le mencioné el cumpleaños de mi hermana, le dije, sí, el cumpleaños de mi hermana. Y yo seguía normal hablando, estábamos hora de almuerzo y entonces él luego me reclama y me dice, tú me dijiste que es el cumpleaños de tu hermana, pero tú ni siquiera me invitaste ni por cordialidad. Y yo dije, wow, pero no sabía que usted quisiera ir al cumpleaños de una persona de la comunidad. O sea, y él decía, no, claro que voy a ir, pero si tú no me invitas, entonces no voy a poder ir. Entonces, básicamente puso de nuevo la responsabilidad en mí de que, wow, hice mal de no ser cordial de invitarlo, ¿no? siempre Entonces proyectando culpa, culpa, culpa. sí, me tocó invitarle al cumpleaños de mi hermana. Él llegó, me dijo, ¿dónde nos encontramos? Y yo pensé que nos íbamos a encontrar en el restaurante, pero dice, no, no, yo quiero ir con ustedes a la casa de tu hermana. Y eso fue lo que hizo. Él vino hasta donde mi hermana vivía para que luego nosotros salir a comer juntos, pero llegó con un regalo.
sea, siempre con cosas, ¿no? Una cartera carísima que él se lo dio a mi hermana y yo me sentía, wow, o sea, como contradictorio al comienzo en esa parte, porque wow, ¿cómo es posible que tiene tanto dinero para dar? Y a la vez pensar en mi hermana cuando nosotros ni siquiera somos tan cercanos? Claro, Entonces, pero lo que él buscaba era conocer, ver mi ambiente. Ese correcto. día conoció a mi hermana, conoció a mi cuñado, conoció a mis sobrinos, a toda mi familia, mi hermano y los demás, ¿no? Tu entorno Entonces, más íntimo. más íntimo. Él le pidió, me acuerdo que él le pidió el número a mi hermana también. Y la razón por la que él lo había hecho, honestamente no me acuerdo si fue que ella se lo dio o yo se lo di, porque él estaba usando la excusa de que le gustaría que, pues, si alguna vez necesitara algo, tener acceso a saber que ella estaba ahí, ¿no? Me acuerdo que después pasaron los días y él me dijo, tu hermana ni siquiera me llamó para agradecerme por la cartera. ¡Wow! Sí. ¿Cuántas banderas rojas vamos viendo? Y yo decía, ok, lo siento, pues yo no esperaba que él estuviera esperando algo así. Y acabas disculpándote, fíjate No, cómo te luego llevan a borracho. eso, ¿eh? Siempre. Y me tocó ir a decirle a mi hermana, please, siquiera mándale un text para agradecerle por eso, ¿no? Y porque pensé, wow, sí, que quizá eso es una falta de agradecimiento, porque como él me lo reclamó. Y así empezó a forjarse dentro de mi familia. Las cosas que empezaron a llevar poco a poco esta persona era demasiado, del punto de que una vez yo estaba en casa y ahí empezaron los acosos por teléfono, porque él me estaba llamando como ya yo tenía un teléfono mejor, él me estaba llamando y yo no era muy pendiente del teléfono. Te digo yo que yo llegaba a casa y pasaba el tiempo con mi familia. Y él me estaba llamando, era un día domingo y ya mis hijos estaban durmiendo, eran las 8 de la noche, 8:30, casi 9. Mi esposo estaba descansando porque tenía que salir de viaje y escucho que suena la puerta. Wow. Y cuando escucho quién es el que está tocando la puerta, era él fuera de mi casa a las 8:30 de la noche. Y yo me quedé en un shock completo cuando yo veo a esta persona fuera de mi puerta. Sí, entonces él se apareció y esa vez él me regañó diciéndome, yo te he estado llamando varias veces y no me has contestado, no sé para qué tú tienes el teléfono. Pudiera ser algo muy importante y tú no estás contestando. Mientras él hablaba, la única cosa que yo cuestionaba, ¿cómo es posible que él está al frente de mi casa hablándome de todo? Entonces, ese día él me pidió el teléfono y él me bajó un app a mi teléfono y me dijo, no me acuerdo exactamente cómo se llama el app, bajó el app a mi teléfono y me dijo, ahora cuando yo te llame, me vas a contestar desde aquí, desde este app. Es un app como si fuera WhatsApp, pero no es WhatsApp. Y me dijo, y ahora tú vas a saber si soy yo o no. Y él me puso esa app y me dijo, necesito que cada vez que te llamo, me contestes, porque eso es muy importante, pero estaba súper enojado. Aquí vemos ya cómo empieza ese control, ¿eh? Ese control Correcto. impresionante y ese acoso. ¿Mm? Correcto. Desde ese momento, él empezó a llamarme, te digo yo, no te miento, a las 5 de la mañana, Wow. desde las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, por a veces 6:30 de la mañana, para saber que si ya me había levantado o no me había levantado. Y yo decía, la excusa que era, oh no, que quería llamarte para darte la bendición, para que Dios te bendiga, espero que hayas despertado bien. Entonces, en cierta manera, eso es como que al comienzo te sientes incómodo, pero llega un momento como que normalizas esas actitudes. Entonces me llamaba a todas horas, fines de semana, y si yo no contestaba, se enojaba. Y si le decía, estoy con mi familia, él decía, pero contesta y siquiera déjame saber que estás con tu familia. Él llegaba al punto que él era la primera llamada del día y era la última llamada del día. Y si no contestaba, se enojaba, horrible. Y yo para evitar que me regañara, entonces pues contestaba en esa parte, ¿no?
empieza esa indefensión aprendida, cuando la víctima ya empieza a caminar sobre cáscaras de huevo porque teme a esa reacción que tanto la descoloca y la desconcierta. Sí, la primera vez que me pasó, él se enojaba, pero nunca hizo este enojo desraigado. Hasta que una vez estábamos organizando una actividad para los empleados en la casa de una persona y las cosas no salieron como él quería, donde él iba a llevar la comida y todo lo demás. Y entonces él estaba muy enojado porque las cosas no salieron como él quería, ¿no? Él me llama y ese día yo nunca lo voy a olvidar, que nunca nadie me había tratado de esa manera. Yo estaba en la oficina todavía trabajando, todos ya se habían ido y él me llama enojadísimo y empieza a insultarme, empieza a agredirme con malas palabras que yo nunca nadie me había dicho de esa manera. Empezó a decir que todos ustedes son, y empezó ahí a lo largo, eh, casi gritando por más de 10 minutos sin que yo pudiera decir una sola palabra. Si yo decía algo, él me callaba con la palabra F, que tú eres una F y que tú eres una P y todo lo demás, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué pasa aquí? O sea, me quedé totalmente, diría yo, fuera de Paralizada. mí, paralizada. Primero, no podía entender por qué él me trataba de esa manera. Y segundo, no podía entender cómo una persona que ama supuestamente a Dios pudiera hablar de esa manera también. Cuando terminó de gritarme y todo lo demás, lo único que él hice fue: lo siento si me estoy descargando contra ti, pero no tengo con quién más hablar. ¡Wow! Y cortó. Ese pity play para justificar lo que acaba de hacer. Sí, sí. En el próximo momento que nos encontramos, él pide disculpa que yo te traté de esa manera. Y yo le dije que sea la última vez que me trate así. Yo no creo que lo que está haciendo está bien, especialmente si usted dice que yo soy alguien importante para usted, porque él decía que para eso él decía que yo era como su hermana. Él decía que yo era como su familia, ¿no? Y yo, si usted dice que yo soy como su hermano y su familia, no sé por qué me trata de esa manera. ¿Para qué le dije eso? Me volvió a decir: si yo te pido disculpas es para que escuches, no para que luego me estés condenando. No eres Dios para que me condenes, eres solamente alguien que quiero que me escuches. Wow, Y qué graciosidad. ahí de nuevo yo dije, wow. Traté de hacer mi espacio, pero ya no podía porque ya él me estaba llamando todas las horas. Si no contestaba, te puedo decir que yo pudiera estar al lado de alguien y ese teléfono no dejaba de sonar hasta 30 veces constantemente, ¿no? Entonces la gente se da cuenta: alguien te está llamando, contesta, Entonces, lógico, me tocaba contestar, porque si no preguntaban quién te llama con tanta insistencia. Entonces decía: no, bueno, es el pastor, ¿no? Es el pastor, el asistente del pastor. Y entonces trataba de decirle: estoy con la familia, y volvía a la dinámica a pasar la misma manera, ¿no? ¿Cómo entonces empezaron los abusos más? Porque luego empezó a agredirme delante de la gente, empezó a ignorar. O sea, si yo le hablaba y yo le decía algo delante de alguien, él no me contestaba. Tratamientos de silencio. Sí, y ahí empezó los tratamientos de silencio. Si yo le decía buenos días, él se pasaba de frente, la otra persona al lado de mí le decía buenos días, yo le contestaba a la otra persona. Y yo decía, pero que yo Triangulación. sepa, yo no he hecho nada malo como para que él me trate de esa manera, ¿no? Yo le cuestioné: por qué usted me trata de esa manera, por qué usted es así. Si no le agrada lo que, pues, a trabajar conmigo, sencillamente, pues vamos, usted por su lado y yo por el mío. Y él decía: es que tú no entiendes. O sea, siempre ponía las cosas encima de mí. Pero entonces luego venía y dejaba un pedazo de cake, por ejemplo, en mi escritorio de parte de él. Son Después muy incongruentes, fíjate qué súper, incongruencia. súper, demasiado difícil de manejar. Entonces, todo se llevó a escalar hasta el punto de que tenía que estar con él en el teléfono de 3 a 4 horas. Sin mentirte, él Wow. me llamaba
y yo tenía que estar en el teléfono y me decía, usa los audífonos, ¿no? Y yo decía, pero yo me tengo que ir. Y él decía, pero ¿para dónde te vas? ¿O con quién te vas? ¿O qué vas a hacer? Y tenía que explicar. Entonces era muy cansado, era muy agotador y manejar esa situación. Entonces había aquí una situación difícil para mí porque yo no podía decirle a nadie que esto es lo que él está haciendo porque a través de las personas él era una persona buena. No podía decirle a mi esposo porque me daba vergüenza. El solo hecho de pensar de que esta persona está llamando cada rato, honestamente decía, van a pensar que tenemos algo o que hay una situación involucrada en esto y me da demasiada vergüenza, mucha vergüenza realmente de que alguien solamente se pudiera imaginar. Llegó al punto de que él empezó a alejarme de la gente, ya no de mi familia, sino quiso alejarme de la gente de mi entorno del trabajo. Empezó a inventar cosas. Una vez vino y me regañó, me dijo, ¿qué tú tienes con tal persona? Y yo le digo, ¿con qué persona? Sí, este compañero de trabajo está hablando de que tú y yo tenemos algo. Y yo me sentí tan mal, avergonzada, porque esta persona de este compañero de trabajo sabía que él no era bueno también, o como que estaba sospechando, y él lo único que había comentado es como que ese pastor está demasiado atento, demasiado persuasivo conmigo, y eso es lo único que había comentado. Y parece que a la persona que lo comentó se lo dijo a él, se lo mencionó a él. Y él vino y me regañó, ¿qué tú tienes? ¿Tú tienes algo con esa persona? Y yo le digo, no, o sea, que usted está hablando. Y yo me puse a llorar de vergüenza, te digo yo, porque el solo hecho de saber que yo era esta persona casada y que luego estén diciendo que yo tenía algo con alguien, esa idea me daba mucha vergüenza por mí, por mi familia, por mi esposo en ese tiempo, ¿no? Entonces él empezó a decir, sí, si tú tienes algo con él, dímelo ahora, porque yo sé que tú tienes algo con esa persona. Y si no tienes algo con él, tienes que decirlo a él y decirle que deje de estar diciendo cosas que no debe. En ese día perdí la amistad de esa persona porque me tocó enfrentarle y decirle que por qué él estaba hablando de esa manera. Él dijo, pero yo dije algo, pero no creo que fuera tan malo. Yo solo dije que él estaba siendo demasiado atento contigo, pero no dije nada más. Y él fue y este asistente párroco fue y le dio una gritada a esta persona, que luego después de eso ya no nos hablamos de la misma manera. Entonces siempre estaba buscar problemas de todo, Conflicto. Para conflicto, aislarte. pelea con todo el mundo. Sí, La idea es esta, es aislar para que no tengas ningún apoyo en tu entorno y poder controlarte mejor. sí, Y sí, triangulan y utilizan a la gente como monos voladores. Fíjate sí. cómo ellos mismos crean un rumor y luego se aprovechan de ese rumor que se ha creado para crear ese conflicto entre las personas. Entonces aquí ha llegado una situación en la que yo me encontraba. No sabía quién era la persona a la que yo podía confiar. No Exacto. sabía quién era la que yo le podía decir, mira, esta persona está llamándome cada rato. No sabía a quién decirle. Llegó un día que yo le dije a él que ya paráramos, o sea, que por favor déjeme tranquila, por favor ya ni me busque, por favor ya ni me llame, no me siento bien con esta situación. Ese día él me dio una regañada con malas palabras, insultándome y todo eso. Y lo primero que él me dijo es, si tú dijeras algo, ¿quién te va a creer? Dime, Wow. ¿quién te va a creer que yo te estoy haciendo eso? ¿Quién te va a creer? Tú eres una F y tú eres una P. Tú no sirves para nada. Lo único que sirves es para bajarte los pantalones y para eso solamente sirves. Eso es Madre. lo que me decía. No, ese día, después de que me dio esa gritada, Ujú, él luego me llamó de nuevo ujú. y a pedirme perdón y que casi supuestamente llorando, perdóname, tengo estos ataques de ira y solamente tú me puedes entender. Yo llegué a tener un poco de miedo porque, lógico, yo decía, ¿quién me va a creer? Él tiene razón, ¿quién me va a creer? Lo único que podía hacer y trabajando con él todo el tiempo.
básicamente, y si no estaba en el trabajo, con el teléfono, él me estaba manejando constantemente, ¿no? Es un acoso muy Una vez, importante. sí, ahí fue que entonces yo estaba saliendo pues de un domingo de servicio, estábamos saliendo con mi esposo de ese entonces y mis hijos a comer. Y él vio que nosotros estábamos yendo, ¿no? Y él dijo, ¿a dónde van? Y lógico, mi esposo contestaba, vamos a ir a comer. Entonces él dijo, yo voy con ustedes. Él se invitó. Y yo estaba más nerviosa porque yo sabía que él no era una persona fácil, ¿no? Y en ese instante se montó al carro de nosotros en la parte de atrás y mientras manejábamos, él le dijo a mi esposo, tu esposa es una mujer muy, muy bonita, muy bella. Tienes que tener cuidado porque te lo puedo quitar. Yo en ese momento, Marta, me puse súper avergonzada. Nunca me había imaginado una situación de esa. Entonces, en ese instante, la reacción de mi esposo fue, se echó a reír y le dijo, sí, padre, yo sé que es una mujer bella. Esa es la única Mm. respuesta que le dio. Le Y él dio se carta rió. blanca con esa, Sí, no poner ese sí, límite que era sí. necesario en ese momento. Yo me sentí súper mal en ese Claro. instante. Él se avergonzó, mi esposo en vez de decirle algo, él no se quedó callado, él solamente dijo, sí, que ella es una mujer, yo sé que ella es una mujer muy bonita. Le dijo, ella es bella por fuera y por dentro, que él siempre decía eso, que yo era bella por fuera y por dentro, ¿no? Fuimos a comer, desde ese instante era como cualquier momento va a explotar una bomba, pero yo no quería ser parte de ese escándalo, de esa situación. Quería evitar la situación a todo lo que fuera porque nadie iba a creerme, nadie iba a decir, fue él el que estaba buscando a ella, sino mi mente era, es cierto, van a decir que yo lo seduje a él o van a decir que yo lo estaba buscando a él, cuando él en realidad es el que me tenía acosada por teléfono, me tenía acosada en el trabajo, y quería saber dónde yo estaba cuando no estaba en el trabajo también, ¿no? Llegó un momento en que él se puso más agresivo. Cuando ya no quería ir al carro con él me gritaba delante de la gente y para evitar que la gente mirara que me está gritando, entonces pues me subí al carro. En el carro de él por a veces se reía. Me gusta cómo te pones nerviosa. No es que estaba nerviosa es que ya le tenía cierto miedo y él Lo sabía ya disfrutaba, que él había cogido. Sí, disfrutaba sí, viendo cómo sufrías. ¿Mm? sí. ¿Cómo empezó todo luego? Porque entonces en la oficina, una vez él me llamó a la oficina y él me puso su mano en la parte de atrás de la espalda Ujú, y yo me eché para atrás ujú. y él se echó a reír y me dijo, solo para eso te llamaba y me mandó para atrás. O sea, me llamaba solamente para tocarme y luego se reía y me decía, ya te puedo decir. Y yo decía, ¿a quién le cuento? ¿A quién le puedo decir que me está pasando esto? ¿Por qué yo no fui a las autoridades en ese instante? Porque con este pastor que estábamos trabajando, que te había mencionado del comienzo, cuando yo empecé a trabajar ahí, una persona vino y había hecho una queja de que esta persona estaba siendo inapropiada El con pastor ella, perdón, principal, digamos, el el principal. que decías que era El narcisista, más obvio. Correcto, Sí. él. Entonces, yo dije, yo no puedo saber si es mentira o verdad, y yo le guié a esta persona que fuera a quejarse con las autoridades. Ujú. Esta persona fue a quejarse con las autoridades, con otra persona más que ella conocía, y el caso no quedó en nada. ¿Qué Yo, autoridades cuando te refieres a autoridades? ah, diríamos la diócesis, Ujú, porque ellos trabajan bajo la autoridad diocesana, ¿no? Es como el headquarter de todas las parroquias. ujú. Entonces, yo le dije que hablara con él, que hablara con ellos, que se quejaran en las oficinas principales de la diócesis. Y lo hicieron. Este pastor se enteró y que alguien había hecho queja porque vinieron a hacer investigación, pero la verdad no sé cómo hicieron la investigación, que a final de cuentas no hubo cambio, Eso no es hubo muy nada. frecuente, ¿eh? Cómo se Sí. cubren a estos personajes y cómo se salen con Entonces, la suya sí. sin ninguna repercusión.
Eso es muy Correcto. frecuente con estos personajes. Entonces yo al comienzo, cuando yo decía, si me voy a quejar a esta gente, no va a pasar nada, porque Claro, no pasó nada anteriormente. Y no me van a creer, porque esta persona va a decir, eso es mentira, ella está enamorada de mí, porque él decía, yo sé que tú estás enamorada de mí, cuando no era cierto, y se reía de mí, yo sé que tú estás enamorada, yo sé que él trataba como cambiar mi mente. Me decía, tú estás enamorada de mí cuando yo no estaba enamorada de él, lógico, claro. no. Entonces, y se reía. Yo sé que tú siempre vas a hacer lo que yo quiera, y se reía, o sea, siempre tratando de lavarme el cerebro, ¿no? Y yo decía, ¿con quién? Si yo me voy a quejar con las autoridades, no me va a creer, esta persona va a ser explosiva. Lamentablemente, en este proceso, una amiga de la comunidad que confía en mí, como me vio bien mal, me dijo, mira, yo no sé qué tipo de problema estás pasando, pero déjame decirte que cualquier problema que estás pasando no se compara a lo mío. Y yo le dije, pero ¿qué pasa? ¿Estás bien? Porque ya mucha gente se abría a mí dentro de la comunidad y esta persona vino y me dijo, no, que yo estoy pasando por esta situación con el pastor principal hace 5 años. Y yo me digo, ¿cómo? Sí, que esta persona básicamente lo que pasó es que ella había ido hacia él en asesoría matrimonial porque se estaba divorciando. Estaba pasando una depresión muy grande porque, lógico, su matrimonio se está yendo abajo y desde ese momento, después de cierta consejería, él empezó a buscar a ella y lamentablemente pues terminaron las cosas más de lo que debería de hacer. Esa persona cruzó los límites como guía espiritual, digo yo, se aprovechó de la vulnerabilidad de esa persona y asumió unos roles que no debería de asumir, ¿no? Ella se Totalmente. sentía culpable porque decía que ella lo había buscado, porque ella no le había podido poner límites, porque sentía que estaba confundida de que no sabía si realmente lo amaba o no. Y yo decía, dentro de mí no es amor, sencillamente esta persona te está utilizando, se aprovechó de tu vulnerabilidad y está haciendo contigo algo que no debería de hacer. Entonces yo en ese proceso yo traté pues, de escucharla, ¿no? Pasó el tiempo. En una ocasión ella me estaba contando todo por teléfono. Recuerda que esta persona monitorea mi teléfono cada rato llamándome. Como estamos en una conversación muy larga que ella se estaba desahogando, no podía contestar el teléfono. Él estaba súper enojado y entonces me dijo que por qué tú no contestaste el teléfono y gritándome, ¿no? Entonces él dije, no, es que estaba hablando con alguien, pero ¿con quién tú estás hablando tanto tiempo? Porque lógico, si no pude contestar el teléfono casi por 1 hora, él quería saber con quién yo estaba hablando. Entonces le digo, no, es una persona que está pasando una situación muy difícil. Y él le cogió mucha como curiosidad de saber con quién yo estaba hablando, ¿no? Se imaginaba, quería saber quién era. Entonces llegó al punto de que entonces él empezó a investigar con quién yo estaba hablando, quién pudiera ser la persona que me estaba llamando porque esta persona como necesitaba ayuda me llamaba constantemente. Llegó la posibilidad de que entonces yo dije, wow, no puedo quejarme porque nadie me va a creer, pero maybe si yo voy con ella a quejarme, alguien ya me van a creer porque no sería una sola persona, aunque son dos diferentes casos, pero somos dos personas yendo a quejarnos, ¿no? Y en la Es misma comunidad, diferente. Y además, en la por misma fin comunidad. te sientes identificada con otra persona. Correcto. En el proceso que yo estoy convenciéndola a ella de que por favor vayamos juntos, este hombre, el psicópata que yo le digo, el asistente de pastor, se enteró porque pues primero yo por miedo no supe cuidar de ella y segundo dije, bueno, si esta persona yo en ese momento empecé a pensar, si esta persona podemos ir los dos juntos, quizá esta persona puede ser una manera de manejar la situación. Y te explico. Al comienzo, yo me di cuenta que él le tenía envidia.
al pastor, ¿no? Hablaba siempre malo. Entonces yo me dije, si él va a querer, como en cierta manera, hacerlo quedar mal, quizá él nos va a ayudar a que por al menos podamos ir con él a quejarnos. ¿Me entiendes? Ese pedirle ayuda a tu verdugo es, Correcto. claro, es Correcto, suena un poco complicado, sí, pero a la vez también quería desesperado. asegurarme, sí, desesperada, pero a la vez también quería asegurarme que la amiga que me había confesado estuviera a salvo, porque yo ya sabía que yo ya más o menos podía manejar un poco la situación, ¿no? Pensaba, ¿no? Y él te Estaba estuvo súper presionando para confundida. saber quién había ¿Quién estado era? llamándote, con quién habías estado Sí. hablando y te presionó, te presionó y te presionó. Sí, sí, y tenía como que estaba como entre la espada y la pared, ¿no? Claro. No, no, porque él no se cansaba, era increíble, llamando cada rato y gritándome, insultándome para saber quién era esa Y tú persona. tenías miedo, claro. Y le tenía miedo, era como unos sentimientos a flor de piel constantemente, miedo, vergüenza, enojo, humillación, todo a la vez. Empezaste con algunas somatizaciones, ¿no? En aquellos entonces. Sí, yo de verdad que te digo que fue un momento bien difícil. Cada vez que yo colgaba el teléfono me ponía a llorar en casa sola porque mis hijos ya, uno se había ido a la universidad y el otro ya estaba joven y entonces salía con los amigos. Y recuerda que ese tiempo también estaba en tiempo de pandemia, solo la accesibilidad, muchas cosas era bien limitado. Entonces, él ya sabía que, o sea, si yo le podía decir que yo iba de compras, sabía que quizás eso era mentira porque había ciertos límites en ciertas cosas. O él me tenía controlada por el teléfono a todas horas. Te digo, era increíble. Mucha Um, impotencia sentías, claro. sí, Estabas muy demasiada sola. impotencia, demasiada impotencia. Entonces, en el proceso, te digo que él pasó los límites, que incluso antes de empezar el servicio pues diríamos, de servicio de los domingos, cuando todos estamos preparándonos para el servicio, él me llamaba a un lado, me llamaba delante de todo el mundo. O sea, no es que pudiera decir no, o sea, no, o no quiero ir. Sí, me llamaba delante de todo el mundo, me llevaba a la sacristía y me manoseaba delante, ahí, al frente diría yo, de lo más sagrado, que es el altar, ahí me manoseaba y luego se reía Ese y punto de yo, sadismo que vemos en este sí, personaje sí, también. antes de que fuera el servicio, y me manoseaba, se reía y se iba. Y yo me quedaba totalmente destruida por dentro. Y me di cuenta que las veces que él era menos agresivo conmigo, eran las veces que yo, en cierta manera, hacía lo que él quería. Ex- Entonces, él me llamaba para quejarse de todo el mundo, especialmente del pastor, y yo nomás le seguía la corriente, ¿no? Empecé a hacer survival mode, como quise. Totalmente. Empecé a decir, sí, sí, es que tú eres más inteligente, claro, si tú eres mucho más servidor, sí, claro, sí, tú eres mejor persona que él y todo lo demás. O sea, le decía lo que él quería escuchar, le decía las cosas que él quería, hacía las cosas que él quería para que él me dejara tranquila. Para Porque sobrevivir tú, claro. porque en el momento yo no podía dejar el trabajo porque primero tenía que explicar a mi esposo por qué me iba del trabajo, segundo, ya llevaba muchos años ahí, entonces tenía que dar una explicación válida por qué me iba, y otro era, no quería dejarla a mi amiga, quería que las dos fuéramos a hacer la denuncia. Pasaron el tiempo como unos cuantos meses, las cosas empezaban a progresar un poquito, yo tratando de convencerla a ella, pero a final de cuentas ella se convenció de que yo la pude convencer de que se retirara de la comunidad. Ella se fue de la comunidad, me dio más espacio a mí como para respirar, de que ya, o sea, no había mucho movimiento dentro, porque mi miedo era que el pastor también se enterara que ella finalmente había hablado con alguien, que ella finalmente había dejado saber que ella estaba siendo abusada sexualmente por otra persona, no por él. Entonces ya yo pude respirar un poco. Entonces ahí fue cuando empecé a investigar un poco más cómo manejar
personas con el patrón que él tenía. Al comienzo yo decía, él es bipolar, él tiene que ser bipolar, ¿no? Y empecé a Tipo, investigar, sí, empecé a investigar. No, no, no es bipolar. Entonces, ¿qué será? Doble personalidad. Y llegué a entender, ahí fue que me di cuenta, no, él es un psicópata narcisista. Ahí cuando me di cuenta todos los rasgos, toda la manera como te hace el love bombing, el gaslighting, el descarte, la triangulación, los ataques de ira. Dije, estoy metida en un lío tremendo y no sé con quién voy a hablar, no sé qué voy a hacer. Al final de cuentas, mi amiga ya se sentía un poco mejor porque se había separado. Tenía que seguir haciéndole seguimiento, pero a la vez también pidiéndole que por favor viniera, fuéramos juntas. Nunca quiso, dejé de insistir. Hallé que ya al menos ella estaba a salvo, porque ya no iba a ese lugar, ya había entendido de que no era bueno que esté cerca de esa persona, había entendido. Entonces, en esa parte yo dije, bueno, ya al menos se logró algo con esto. Y ahí es cuando decido yo finalmente empezar a hacer mi proceso de retirarme del trabajo y retirarme de el la plan de comunidad. escape que El plan de llamamos, ¿no? escape. Empecé a hacer un plan de escape donde no se pueda dar el cuenta que yo ya tenía planeado a irme porque él llegaba a casa en cualquier momento, ¿ok? Él manipulaba tantas cosas que era increíble la manera como él había entrado de una manera tan forzada. Cuando yo decido dejar el trabajo, yo no tenía otro trabajo. Decido dejar el trabajo, la comunidad completa preguntándose, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué te vas, no? Y no, sencillamente, pues bueno, me voy y ya, ¿no? Pensé que quizá eso iba a ser el final, no, pero no, no terminó ahí, porque ahora yo no iba al trabajo, esta persona Viene la campaña de estaba más difamación. desesperada, sí, estaba más desesperada de tener contacto conmigo. Y como ya sabía que no trabajaba, ya no me tenía solamente 2 o 3 horas. Ahora tenía que estar todo el tiempo en el teléfono. Si él colgaba porque tenía que ir a hacer un servicio, visitar a un enfermo, llevar algo a alguien, tú sabes, al hospital, lo que sea, media hora, me decía, en media hora te llamo. Y si no contestaba, entonces pues se enojaba. Entonces yo le decía, no, pero que tengo que buscar trabajo. Si no te contesto es porque tengo una entrevista. Y él asumía que era una entrevista, pero no, realmente era que yo estaba hablando con la otra amiga para yo tratar de ir a hacer, como te explico, hacer la denuncia, ¿no? Pero él no sabía que yo la denuncia iba a ser también en contra de él. No soportan Ah, cuando empiezan a ver que la víctima intenta hacer estos intentos de escape correcto. y pierden ese control sobre la víctima, no lo soportan. Me Entonces ahí enteré es que donde lo pasas peor, porque sí, estás en ese punto que no puedes más y estás intentando escapar, pero no te sueltan. Ahí te es digo cuando menos te que sueltan, ¿eh? No, no te sueltan. fue tan difícil porque yo ya tenía problemas de ataque de pánico y ansiedad mucho antes de todo esto. Yo tenía problemas mentales por situaciones que me habían pasado anteriormente. Traumáticas. Mi matrimonio no era el mejor. Te digo porque, lógico, yo me sentía muy sola, mi esposo siempre viajando, yo tenía que manejar todas las situaciones de la casa y más me estaba enfrentando en esta situación con esta Sí. persona. Porque si hubieras estado bien con tu esposo, hubieras tenido esa facilidad para comunicar algo así, pero no la Sí, tenías. no, Entonces, y fue muy difícil. no quiero decir que él es culpable, No, no quiero decir que yo soy culpable, las cosas se dieron de esa manera. Lamentablemente, yo me sentía vulnerable. Había sido medicada por ansiedad, había caído en relapse 2 veces y luego ya estaba un tiempo sin medicamento y yo me sentía bien, tenía, muy, muy bien de que ya no tenía ataques de pánico hasta que me empezó a pasar esto. Yo cuando logré salir del trabajo y esta persona acosándome constantemente, la primera cosa que vino a mi mente es yo me tengo que desaparecer porque me tengo que ir de este país o desaparecerme, pero o morirme. Eso es lo que yo decía, me tengo que morir porque te pasó por nadie la me va a cabeza. creer. Sí, sí. Hasta que una amiga me invitó a un viaje
Y ese viaje, cuando esta persona se enteró que me iba a ir de viaje porque ya no estaba trabajando, voy a coger un tiempo para este viaje, se puso súper enojada porque me iba. Bueno, me dejó supuestamente irme. Cuando estaba en el viaje no dejaba de llamarme, Marta, era constantemente, o sea, el viaje era una tortura porque tenía que contestarle. Si no contestaba eran los gritos, las humillaciones y todo lo demás, ¿no? Es importante en este punto entender que este tipo de abuso crea una dependencia que hasta que no lo vives, esto no lo entiendes. Sí. Solo las personas que han vivido esto pueden entender cómo una persona, al mismo tiempo que está siendo maltratada, aguanta, y precisamente es esos refuerzos intermitentes, esa manipulación, esa despersonalización, ese control absoluto sobre tu vida. Tu vida deja de ser tuya. Sí. Y eso es muy importante que se entienda. Y se crea esta adicción. Entonces, es una dependencia que ellos Sí. mismos fabrican con este trato y esta manipulación. Y así es como consiguen paralizar a tantas víctimas y controlarlas de una manera muy fácil. Y llega el punto que, siendo él así, decía cómo me tenía que vestir, que una mujer de Dios no se viste así, que no se viste así, que no sea, o sea, todo, o sea, quería manejar cada parte de mi vida, cada instancia de mi vida. Yo estando en este viaje fue horrible, a la vez me dio tiempo para respirar fuera un poco del ambiente, pero no fue del todo bien porque cada rato respondiendo llamadas, escondiéndome para cuando él me gritaba que nadie escuche que me está gritando por el teléfono y todo lo Vergüenza demás, tóxica, es sumamente vergonzoso, sí. culpa, miedo. Muy difícil, sí. En ese viaje yo conocí a una persona que nos hicimos muy buenos amigos, ¿ok? Y éramos de la misma ciudad. Cuando yo volví del viaje, esta persona se dio cuenta que no estaba bien, hicimos muy buena amistad. Y yo dije, oh, bueno, esta persona no es de la iglesia, quizás si le cuento, no va, o sea, no corro el riesgo de que le vaya a contar a nadie, porque yo tenía un pánico de decirle a alguien, porque luego tenía miedo de que vaya y le contaran a él, ¿no? Entonces, yo le conté, después de varios meses, él se contactó conmigo para saber cómo yo estaba. Le dije que ya había renunciado al trabajo y le dije que sí, ya me estoy saliendo de todo esto. Y me dijo, ahí fue que me cuestionó, me dijo, ¿y no lo vas a denunciar? ¿Por qué mejor no busco un abogado? Y ahí fue que yo dije, bueno, la verdad es mejor buscar un abogado porque ya mi amiga no va a querer ir. O sea, ya supuestamente ya yo sé, no la voy a insistir más, no voy a esperar más por ella. Este apoyo te ayudó a empoderarte y a Me ayudó reaccionar. bastante, porque te cuento, a la única persona que yo le conté fue a una mejor amiga que iba a la misma parroquia y él me escuchó todo, ¿ok? Yo llorando y contándole, ella me escuchó todo. Pero tú sabes lo que ella me dijo, perdónalo, no guardes rencor y nada de eso. Y cuando yo le decía, pero yo no puedo perdonar una situación de esa, me dice, no, perdónalo porque es de Dios que nos manda a perdonar. Y yo me quedé con un corazón roto porque yo buscaba un apoyo, buscaba algo, mi mente no estaba bien, yo por eso me imaginaba las cosas como que no eran. ¿A qué te explico esto? De que llegó un punto de que para yo justificar su actitud, creía o quería creer que él estaba realmente enamorado de mí. Para yo justificar, él está así porque está enamorado de mí, pero no, realmente es una persona psicópata. Totalmente, y es Entonces, que todas las víctimas acaban con una disonancia cognitiva y justificando al victimario. sí. Y esta mejor amiga tuya formaba parte de ese rebaño de él, formaba parte de este grupo que todos son monos voladores y que pobre del que se atreva a cuestionar a un hombre santo. Correcto, o Porque alguien que se supone representa a Dios. correcto. Entonces, claro, la gente está dominadísima y controladísima a través de ese miedo Sí. y esa vergüenza tóxica, lo que decimos siempre. Y entonces todo el mundo se calla. Aunque todos lo ven, muchas veces lo ven, la gente se calla porque tiene miedo, porque como te atrevas a hablar, te rechazan, te destierran. Sí. Es así. Entonces, claro, están todos a las órdenes de ese personaje. Y ese personaje siempre se hará pasar como la pobre víctima cuando se le cuestione. Sí, entonces ella me dice que lo perdonara
que pues es de Dios, que era mejor así, que como era, o sea, en cierta parte, como era un servidor de Dios, que no era bueno que yo pudiera hacer algo en contra de él, ¿no? Lamentablemente no recibí el apoyo que necesitaba de ella y pues no sabía en quién confiar aparte de ella. Lógico, decirle a mi esposo definitivamente era muy vergonzoso. Entonces decidí, pues a final de cuentas hacerlo, pero ya para eso ya estaba fuera del trabajo, ya había terminado de salir todo. Y ya había decidido ir a buscar un abogado porque pues esta persona me recomendó, esta persona que conocí en este viaje me dijo, vamos a buscar un abogado. Y como mi esposo siempre viajaba, entonces pues esta persona básicamente fue la que me apoyó a ir. Yo tenía un miedo, te digo, tenía miedo de buscar, tenía miedo de salir, tenía miedo de que en cualquier momento se enterara, porque lógico, él me llamaba cada rato por los teléfonos y por a veces revisaba mi teléfono también. Entonces tenía que usar otros medios para yo poder hacer eso. Muy importante buscar ayuda fuera del Sí, entorno. lo tuve que hacer de esa manera para yo sentirme protegida en cierta manera, ¿no? Me había olvidado comentarte de que esta persona, cuando se enteró del caso de mi amiga, esta persona, este psicópata, el asistente de pastor, fue al pastor y le dijo que él sabía todo. Y lo hizo para como mantenerlo manipulado. Usaba eso para básicamente, no sabría decir la palabra, pero lo tenía acosado. Utilizan cualquier información para Sí, manipular y entonces, controlar. y otra de las razones por la cual yo tuve que manejar todo con mucha prudencia es porque cada vez que él se enojaba, entonces decía, yo voy a pararme en el altar y le voy a decir a todo el mundo lo que ese pastor está haciendo en esta comunidad y todo lo que ustedes están haciendo en el staff. Le voy a decir a toda la gente en pleno servicio. Entonces yo lo menos que quería era que pasar a algo así por mi amiga y porque la comunidad realmente no merecía algo así, porque la comunidad es un grupo de gente que no son malas, son sencillamente una comunidad que entregaba las cosas por amor, pero lamentablemente los líderes no eran los que realmente merecían esta comunidad, ¿no? Entonces, esa es una de las otras razones por la cual tuve que manejar con mucha prudencia y mantenerme firme en todo el tiempo porque constantemente él me amenazaba que iba a hablar a todo el mundo lo que el pastor había hecho con esta persona. Pero él no se fijaba lo que él estaba haciendo conmigo, pero él hablaba, decir, lo voy a decir que este pastor está haciendo con la gente dentro de la Este comunidad. sentido de derecho de yo puedo hacer lo que quiera, a mí no se me puede Sí. cuestionar nada, pero yo puedo cuestionar a todo el mundo. ¿Mm? Correcto, porque ante todo él era el catálogo de la dignidad, la moralidad y todo lo demás. O sea, nadie podía Sí. decirle nada a él, pero él sí podía decirle todo a todo el mundo, ¿no? Exacto, por Entonces, eso es el disfraz perfecto, el disfraz sí, de sí, hombre santo. Es sí. perfecto para un Entonces, narcisista. sí, eso fue muy, muy difícil para mí. Cuando por fin, ya me acuerdo la última vez que lo vi, ya como un poco para cerrar esto después de todo, él me llamó para almorzar porque alguien le había acusado a él de robar dinero de la comunidad. Ya habían hecho esa acusación en la diócesis y él vino a mí para pedirme ayuda. Yo ya no trabajaba ahí, pero él quería que yo hablara con los líderes de la diócesis a favor de él para que supuestamente como yo trabajaba ahí muchos años, de que yo pudiera decirles que yo nunca vi nada malo que él hizo. Imagínate. Entonces, pero yo en ese instante le dije a él que yo no podía hacer eso. Le dije que a ese día fue la única vez que me confronté con él. Le dije, tú me has manipulado, tú me has tratado de esta manera y yo no puedo hacer eso.
él se puso tan enojado que él me quería matar, pero gracias a Dios está en un lugar público. La rabia que él tenía en ese instante para mí era como que te voy a matar, pero no puedo matarte ahora. Él en ese momento me dijo, tú no me conoces a mí, tú no sabes de lo que yo soy capaz, me amenazó. Él no sabía eso, pero yo le estaba grabando todo lo que él decía en esa grabación, que lo tengo solo para mí. Yo lo él admitió que él había hecho cosas inapropiadas conmigo. Entonces, y con eso, pues yo me fui ya teniendo en mente que iba a hacer la denuncia y de que esta persona iba a ir conmigo, de que ya no estaba prácticamente sola, ¿no? Y con pruebas, porque es un abuso tan difícil Sí, de demostrar que siempre lo recomendamos, ¿eh? El sí. grabar para poder tener alguna prueba. Correcto. Cuando yo fui a hacer la denuncia, lógico, no fui yo, fue mi abogado. Cuando hicimos la entrevista, fue triste porque ellos nunca me preguntaron qué es lo que él te hizo. Ellos nunca cuestionaron toda la crisis que yo pasé con él por casi año y medio, ni el abuso sexual que pasé con él antes de cada servicio durante el trabajo. Quiero recalcar que la denuncia que puse fue por acoso laboral. No fue por acoso de la iglesia en sí, sino laboral, porque sabía que él había cruzado sus límites en horas de trabajo. Esa es la única base que pude usar en contra de él, porque no había otro. Lo que hizo que realmente me ayudara un poco era que él tenía, parece, un caso anterior de donde él venía y quizá no lo habían cogido tan en serio, entonces pues estaba como como un tiempo de prueba, ¿no? Es importante Cuando ver esto, ¿eh? Que son sí, personas que son abusadores, maltratadores en serie y sí, siempre van teniendo víctimas, víctimas, víctimas. Y en estos casos lo malo es que se les cubre mucho las espaldas por ser quienes son. sí, y es muy triste porque en ese tiempo, y no sé si lo mencioné, la razón que me empujó a hacerlo en ese momento también, porque él iba a ser trasladado a otra parroquia, donde él iba a asumir responsabilidad con una escuela también. O Uf, sea, yo no me imaginaba que algo así le iba a pasar a alguien más, a otra persona, sin contar que yo sé que él estaba tratando de llevar contacto con otras mujeres dentro de mi propia comunidad porque él me decía los nombres y se reía de todo lo que él hacía con ellas. Y entonces, pero yo no tenía mucho, tú sabes, poder sobre eso, solo mi intención era tratar de entretenerlo para que esté enfocado un poco en mí, para que no tenga que, maltratar a otras personas de la comunidad que yo conocía, gente que realmente amaba en cierta manera porque eran como mis hermanos, tu ¿entiendes? familia. Yo tratando de proteger a la gente que yo realmente sentía era importante para mí. Entonces, al darme cuenta de eso fue que entonces dije, no, no se puede esperar más, hice la denuncia. Qué valiente Um, fuiste ahí, Paula. y te digo, fue triste porque la única cosa que ellos decían era ¿por qué no viniste directo a nosotros? En pocas Ujú. palabras, ellos decían ¿por qué tuviste que usar a un abogado? Y se los dije directamente, porque una vez mandé a alguien y la persona sigue ahí, nunca pasó nada. Qué poca Y empatía por parte de estas personas, ¿no? esta persona sigue ahí, porque nunca hubo un caso directo contra él. Increíble. Yo dije, mencioné un poco, ¿no? Lo que esta persona había hecho cuando me dijeron, ¿por qué no fuiste hacia nosotros? Directamente le dije, porque no confío, porque pasó esto antes y esta persona no recibió la ayuda o no recibió el merecido que necesitaba la persona que estaba siendo, el pastor que estaba abusando, ¿no? Y no, nada me garantiza que ustedes iban a hacer lo mismo conmigo. Entonces, mentalmente no estaba bien en ese momento, no me sentía débil, muy fuerte, estaba muy débil emocionalmente. Destruir. Yo destruida porque déjame decirte que antes de hacer la denuncia yo me fui de mi casa también porque yo me di cuenta que la situación que me metió en todo esto era porque era muy vulnerable. Decidí tomar control de mi vida, asumir responsabilidad de todos mis errores y dije, voy a empezar de nuevo, tengo que hacer las cosas bien, no vivir por apariencias, y empezar a hacer las cosas como son realmente.
y dejar de dañar a los que realmente amo. Me fui de casa. Fíjate cómo destruyó todo tu mundo. Sí, Todo, sí. de arriba abajo. Lo más difícil fue dejar a mis hijos, bueno, que ya uno está en la universidad, pero dejar el entorno donde yo vivía con mis hijos. Pero emocionalmente, mentalmente no estaba bien. Sabía que si me quedaba en casa con todas las situaciones que yo estaba pasando dentro, no iba a aguantar, no quería terminar en un psiquiátrico. Empiezas a despertar y empiezas a reaccionar y a poner remedio, a Sí. responsabilizarte de tu vida. Sí, de mi vida. Quería hacer eso. Y cabe recalcar que la razón que la hice es porque, y esto va a mensaje a todas las personas que me están escuchando, tú eres responsable de tu vida y no le des el control de tu vida a nadie más. Tu felicidad depende de ti solamente, de nadie más que solamente tú. Y te digo porque cuando yo era más joven, yo fui abusada por mis medios hermanos y yo le conté a mi papá. Yo amo a mi papá, pero mi papá o sea, tapó esa situación porque no quería irse en contra de mis medios hermanos. Entonces me tocó convivir con mis medios hermanos hasta que me casé. Entonces no quería repetir esa situación conmigo de nuevo como adulta. Y yo dije, no, si voy a esperar que alguien haga la denuncia por mí, no va a pasar. Tengo que hacerlo yo, tengo que tomar control de mí y me voy a mover yo y voy a hacerlo por mí. Y fue esa otra cosa que me movió a hacerlo. Entonces, ¿por qué hablo ahora de todo esto? Es porque hallo que necesitamos tener conciencia que en la situación en la que tú te encuentres siempre hay una salida. De que da miedo, te vas a tener todo el miedo del mundo, pero el amor propio que tienes que tener para ti mismo tiene que ser más fuerte que el mismo miedo. Es la única cosa que te puede salvar y es la única cosa que te digo que me salvó a mí. La víctima que esta persona tenía de las otras comunidades seguían siendo víctimas porque delante de mí él les llamaba y les insultaba, les trataba de todas maneras como las peores personas del mundo. No las sueltan a las víctimas Sé que fácilmente. recibía dinero, sé que recibían regalos de estas personas porque estaban victimizadas y en pocas palabras estaban somatizadas hasta esta persona, ¿no? Estaban Entonces, sometidas totalmente. sometidas, sí, correcto. Entonces, por eso es que digo, si no asumimos control de nuestras vidas, cuando estás pasando por una situación de estas, hace más difícil que sobresalgas de esto. Entonces, tienes que asumir control, tienes que tomar tu poder y empezar a hacer las cosas por ti primero. ¿Qué busco con todo esto? También concientizar a las autoridades de toda comunidad religiosa, especialmente a las más principales, donde se les debe, yo creo que deberían de hacerle un examen psiquiátrico a estas personas, especialmente si tienen cualquier tipo de quejas o cualquier tipo de casos. No deberían, y incluso aún así, creo que todo y cada uno de ellos debería de ser sometido a un examen psiquiátrico cada cierto tiempo para asegurarse que la persona que está guiando estas comunidades son personas viables y de confianza. Yo sé que tras el escándalo que hubo con los niños, se han hecho planes de ayuda y planes de prevención, porque yo los he participado en planes de prevención para menores de edad. Pero cuando se refiere a mujeres vulnerables o adultos vulnerables, donde tú vas y buscas la ayuda de una persona guía espiritual, esperando recibir la ayuda y te pones en las manos de esa persona, no es tu culpa, no es tu culpa. Es que tú te estás poniendo en manos de esa persona, muchos son psiquiatras, muchos son psicólogos, muchos son consejeros, estudian filosofía, psicología y todo lo demás, están mucho más preparados a manejar la psiquiasis de cada persona. Si son malas personas, si son personas no confiables, van a manejar todo a favor de ellos. Entonces, por eso les digo que no se queden callados. En el caso de mi amiga, lamentablemente, esta persona sigue trabajando porque no hubo una queja formal, porque si no hay una queja formal, estas personas siempre van a seguir trabajando en lo que están haciendo. Ella no se atrevió, ¿eh? Entonces, No se no atrevió se a atrevió denunciarlo. porque ella se sintió que ella era la culpable.
Y quedó con eso, que ella es la culpable, ¿no? Entonces, mi llamado es eso, a la conciencia. Quizá me voy a meter en problemas por hablar de esto, no lo sé, pero quiero confiar también en que se dice que la iglesia es la madre, y quiero confiar que la madre corrija y que la madre aprenda, y la madre también nos enseña a ser mejores personas. Yo creo que podemos hacer las cosas mejor, no escondiendo, porque esconder nunca resuelve nada, pero sí corrigiendo. Yo asumo responsabilidades de los errores que cometí, y soy feliz de saber que lo hice, y quiero que también sepan que las personas que me están escuchando, si hablan, esas personas van a tener que asumir responsabilidad de lo que le están haciendo a ustedes también. Sí. Exacto, Paula. Sí, señora. Pues es lo que decimos, hay muchas personas que se encuentran atrapadas en estas situaciones y el problema es que no entienden, se sienten perdidas, esa confusión constante, miedo constante, que es lo que tú sentías, ¿no? Porque en teoría las personas que tienen empatía siempre creen que hay algo bueno en todo el mundo. Sí. Y es muy fácil, ¿no? En estas situaciones con ese disfraz de soy una persona santa y hablo en nombre de Dios, son capaces de hacer cualquier cosa terrible. Y muy importante lo que dices, alzar nuestras voces, no quedarnos callados y empezar a concienciar a la gente. Eso es muy importante. Sí. Esperemos que este testimonio ayude a hacer ese clic que a veces hace falta cuando empiezas a poner nombre a las cosas y empiezas a unir esos puntos y todo ese desorden que hay y toda esa confusión. Así que si quieres, para acabar, lanzar un último mensaje a la gente que te está escuchando hoy, adelante. Sí, gracias, Marta. Solo dejarles saber a estas personas que el nivel de culpabilidad que una víctima tiene es indescriptible. Aún así sigo manejando con esta culpabilidad de vez en cuando, porque siempre se asume esa mentalidad, quizá lo pude evitar, quizá lo provoqué. Déjame decirte que yo le conté finalmente a una compañera que pues también no se imaginaba lo que yo estaba pasando, que conoce a esta persona, y ella me decía, yo sé que tú habías cambiado, pero en parte te veías como que te gustaba estar con él siempre. No es así. Es la apariencia es la apariencia. Y te digo que la verdad de todo es que cuando tu sistema psicológico está manipulado de tal manera, tú pierdes tu identidad, pierdes quién eres, tu esencia, porque hay una persona que ha manipulado esa parte de ti de tal manera que ya no eres tú, te anula. Es otra persona, sí. Eres completamente anulada. Entonces, déjame decirte que si te sientes de esta manera, si ha cruzado los límites, si el temor es constante, si sientes que esto no debería de ser, no estás en el lugar adecuado, no tengas miedo y habla con las personas que sea necesario, pero más aún lucha por ti, porque nadie más lo va a hacer. Si tú no haces las cosas por ti misma, nadie más lo va a hacer. Y el conocimiento es libertad. Lo que a mí me ayudó es tratar de averiguar todo lo más posible de esta persona, de sus debilidades como psicópata integrado, de todas las cosas como se podía manejar para yo mantenerme lo más posible a salvo. Entonces, no fue fácil, pero no es imposible. Espero que este mensaje les ayude siquiera un poquito a darse cuenta de que sí es posible. Claro que sí. Y quería preguntarte, para ir acabando, ¿qué pasó? ¿Lo echaron al final a este personaje? Bueno, después de la denuncia, sé que él ya no pudo más seguir manejándose como asistente o pastor. Lo último que supe que trató de servir en otro estado, pero no pudo, porque lógico, si la antigua comunidad no lo puede referir bien, entonces no hay manera que otra comunidad lo acepte, ¿no? Porque siempre buscan referencia. La verdad no sé si esto va a ser permanente o si más adelante le van a dar de nuevo los cargos. Espero en Dios que no, porque una persona así no cambia.
una persona así no se va a llevar a definir, oh, ya, yo soy una persona diferente, porque eso es un rasgo de personalidad. Él es así, él es muy difícil que pueda decir, no, va a cambiar, es muy difícil. Por eso es que vuelvo y llamo la atención a las autoridades que todo líder religioso debería de ser expuesto a un examen psiquiátrico riguroso, un examen psicológico riguroso para asegurarse que la persona que está detrás de estas comunidades son personas que son viables y confiables para estar en las manos de tantas vidas. Y luego ya, para acabar, lo que uno pasa, a pesar de lo que uno vivió o una vivió en un abuso tan extremo, porque parecen cosas, si las cuentas en partes, parecen cosas puntuales y que no son para tanto. Pero este tipo de abuso lo que hace es ser un gota a gota, muy sutil y progresivo en el tiempo, muy alargado en el tiempo, muy insidioso, muy encubierto. Entonces, importantísimo pedir ayuda. ¿Tú pediste ayuda psicológica? ¿Has hecho terapia? Sí. En realidad la razón por la que estoy en una etapa estable, diría yo estoy en la etapa más estable de toda mi vida. Porque esta experiencia me ha ayudado a conocer a la gente mejor y me ha ayudado a conocer la resiliencia interna que hay dentro de mí mucho más que antes. Entonces, te digo que eso lo he podido conseguir a través de terapia, lógico, a través del continuo autoconocimiento. La formación es muy importante. No me he quedado solamente en una caja, sino que he querido saber más acerca de todo esto y me ha dado la libertad de poder ser como soy ahora. Y sí, he necesitado sobrellevar con mucha terapia todo esto. Felicidades, Paula, por haber llegado a esta paz en tu vida. Gracias. Y Gracias. Es algo que es duro, pero con esfuerzo y constancia, perseverancia, se consigue. Y me gustaría acabar con ese mensaje, ¿no? A todas las personas que creen que no hay salida, que no pueden salir de este sufrimiento que ahora mismo están sintiendo. Sí se puede. Y Paula es el ejemplo. Gracias, gracias y espero que sea así. Claro que sí. Bueno, Paula, muy agradecida con tu testimonio de nuevo. Esperemos que lo escuchen muchas personas y ayudemos a muchas personas a entender estas situaciones y este tipo de abuso. Y te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Tú también, gracias. Y a todos vosotros, como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Dale a la campanita para saber cuándo publicaremos el próximo vídeo. Dale al like para hacer llegar esta información a muchas más personas y a concienciar sobre este tipo de abuso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.